Inteligencia fluida y cristalizada, los dos motores. Antes de hablar de tipos específicos, hay una distinción que la psicología cognitiva estableció en los años 60 y que sigue siendo una de las más útiles para entender cómo funciona la inteligencia. La diferencia entre inteligencia fluida e inteligencia cristalizada, propuesta por los psicólogos Raymond Cattell y John Horn. La inteligencia fluida es la capacidad de razonar ante problemas nuevos sin depender del conocimiento previo. Es la que usás cuando enfrentás una situación que viste y tenés que encontrar la lógica desde cero. Tiene su pico de desarrollo en la adolescencia tardía y en los primeros años de la adultez y declina gradualmente a partir de los 30 o 35 años. La inteligencia cristalizada es el conocimiento acumulado, la experiencia organizada, la capacidad de aplicar lo que ya se aprendió. A diferencia de la fluida, no declina con la edad. En la mayoría de las personas sigue creciendo hasta los 60 o 70 años y se mantiene estable después. La paradoja: un adolescente de 17 años puede superar a un experto de 55 en un test de razonamiento abstracto puro. Ese mismo experto va a resolver en minutos un problema de su campo que al adolescente le llevaría semanas. No son más o menos inteligentes, están usando motores distintos. La inteligencia fluida es el hardware, la cristalizada es el software que vas instalando con la experiencia, y a diferencia de las computadoras, el software humano mejora con los años, aunque el hardware empieza a perder velocidad. La inteligencia no envejece, cambia de tipo, y el tipo que mejora con la edad es el más valioso en la mayoría de los contextos reales. Las inteligencias múltiples, el modelo que cambió el debate. En 1983, el psicólogo de Harvard, Howard Gardner, publicó Estructuras de la mente, un libro que propuso algo que sonaba radical en ese momento. No existe una inteligencia única, sino al menos 7 capacidades cognitivas independientes, cada una con su propia base neurológica, su propio perfil de desarrollo y sus propios indicadores de talento. Las inteligencias que identificó Gardner y que amplió posteriormente incluyen la lingüística, habilidad con el lenguaje escrito y hablado, la logística matemática, razonamiento abstracto y numérico, la espacial, representación mental del espacio y la orientación, la musical, procesamiento de patrones sonoros, la corporal sinestésica, control preciso del cuerpo, la interpersonal, comprensión de los estados mentales de otros, y la intrapersonal, comprensión de los propios procesos internos. Más tarde añadió la inteligencia naturalista, relacionada con el reconocimiento y la clasificación de patrones en el entorno natural. El conflicto científico, el modelo de Gardner, es influyente en la educación, pero ha sido criticado por parte de la psicología cognitiva por la dificultad de demostrar empíricamente que esas capacidades son realmente independientes entre sí y no expresiones de una capacidad general subyacente. El propio Gardner reconoce que su teoría tiene más base en la neuropsicología y la antropología que en la psicometría clásica. Lo que sí aportó el modelo, con independencia del debate técnico, fue desplazar la conversación desde ¿cuánta inteligencia tenés? Hacia ¿de qué tipo de inteligencia tenés más? Y eso cambió la forma en que la educación piensa sobre el potencial humano. Es como pasar de medir la calidad de un músico solo por su velocidad de lectura a entender que hay instrumentistas que leen lento pero improvisan con una creatividad que los lectores rápidos no alcanzan. La teoría de las inteligencias múltiples puede tener límites científicos, pero le devolvió a mucha gente la posibilidad de reconocer en qué era capaz. Inteligencia emocional, el nivel que más predice el funcionamiento real. En 1990, los psicólogos Peter Salovey y John Mayer definieron formalmente la inteligencia emocional como la capacidad de percibir, usar, comprender y gestionar las emociones, tanto propias como ajenas, de forma precisa y adaptativa. 5 años después, Daniel Goleman la popularizó masivamente con su libro del mismo nombre. El dato que generó mayor impacto: estudios longitudinales sobre trayectorias de vida muestran que el coeficiente intelectual clásico predice entre el 10 y el 25% del éxito profesional y relacional de una persona según distintas mediciones. El resto lo explican otros factores, entre los cuales la inteligencia emocional tiene un peso documentado y consistente. El mecanismo neurológico es concreto. La inteligencia emocional involucra la regulación del circuito amígdala-corteza prefrontal. Una amígdala altamente reactiva sin suficiente regulación prefrontal produce respuestas emocionales impulsivas que interfieren con el razonamiento, las relaciones y la toma de decisiones. La inteligencia emocional es en parte la capacidad de dar tiempo a la corteza prefrontal para procesar antes de que la amígdala determine la respuesta. El conflicto: la inteligencia emocional fue tan popularizada que terminó siendo usada como término de autoayuda, perdiendo precisión. En su forma científica original no es una actitud ni una virtud, es una capacidad cognitiva medible con instrumentos válidos. Tener un IQ de 140 y no poder manejar la frustración en una conversación difícil es como tener
tener el motor más potente del mercado y no saber usar el volante. La inteligencia emocional no es ser buena persona, es tener el circuito de regulación emocional bien calibrado. Inteligencia social y práctica, lo que no mide ningún test. El psicólogo Robert Sternberg propuso en 1985 su teoría triárquica de la inteligencia, que dividía la capacidad intelectual en tres componentes: la inteligencia analítica, la que miden los test clásicos; la creativa, la capacidad de generar soluciones nuevas ante problemas no rutinarios; y la práctica, la capacidad de adaptar el comportamiento al entorno real para lograr objetivos concretos. La inteligencia práctica es la que permite a una persona navegar situaciones sociales complejas, leer correctamente las intenciones de otros, negociar, persuadir, construir redes de colaboración y actuar con eficacia en contextos que no tienen respuesta única ni manual de instrucciones. Sternberg la llamó también conocimiento táctico, lo que se sabe hacer sin que nadie lo enseñó explícitamente. La paradoja que motivó esta investigación: existen personas con rendimiento académico excepcional y coeficiente intelectual muy alto, que funcionan de forma notablemente ineficaz en entornos laborables o sociales complejos. Y existen personas con rendimiento académico modesto, que construyen carreras y redes de relaciones extraordinariamente exitosas. Los tests clásicos no capturan esa diferencia porque están diseñados para medir rendimiento en condiciones artificiales y controladas, no en entornos reales con información incompleta y variables sociales. Es como medir la habilidad de un navegante exclusivamente con exámenes teóricos de meteorología, sin preguntarle nunca cómo se comporta en el mar con tormenta. La inteligencia práctica es la que funciona cuando la situación no tiene respuesta correcta en ningún libro. El factor G y el debate sobre la inteligencia general. En 1904, el psicólogo inglés Charles Spearman observó algo que ningún modelo posterior ha logrado ignorar completamente. Las personas que rinden bien en un tipo de tarea cognitiva tienden a rendir bien en tipos de tareas cognitivas distintos. A esa correlación la llamó factor G de inteligencia general. El factor G que sigue siendo el constructo más replicado en la historia de la psicología diferencial. Los metaanálisis muestran que explican entre el 40 y el 50% de la variancia en el rendimiento cognitivo entre personas. Tiene un componente hereditario estimado en estudios de gemelos de entre el 50 y el 80% en la adultez, aunque ese porcentaje es menor en la infancia y varía según el entorno socioeconómico. La neurociencia actual lo asocia con la eficiencia de las conexiones entre regiones cerebrales distribuidas, especialmente en la red frontoparietal, más que con el tamaño de la actividad de ninguna región específica. Un cerebro con alta inteligencia general no es más grande, es más eficiente en la transferencia de información entre áreas. El conflicto, el factor G explica mucho, pero no todo. Las personas con puntuaciones similares de inteligencia general pueden diferir enormemente en creatividad, inteligencia emocional, inteligencia práctica y en prácticamente cualquier dominio específico. El factor G es el predictor más robusto del rendimiento cognitivo general, pero es un mapa incompleto de la inteligencia humana real. El factor G es el esqueleto de la inteligencia. Los otros tipos son los músculos, los órganos y el sistema nervioso que hacen que ese esqueleto se mueva y funcione en el mundo real. La inteligencia general existe y es medible, pero ningún número la captura completa.